días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder reencontrarnos en nuestro desayuno con la palabra de Dios. Este domingo pasado hacíamos referencia a lo que enseña Efesios 5, versículo 20. ¿Se acuerdan? Que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo, dice la Biblia. Y bueno, vamos a continuar meditando en lo que nos habla el Señor en su palabra, tratando de entender por qué Dios nos da este mandamiento, porque en definitiva es un mandamiento, dando siempre gracias por todo. Quiere decir que hay que dar gracias a Dios por lo bueno, por lo no tan bueno y por lo malo también. Por todo. ¿Por qué el Señor nos pide esto? Porque además de las circunstancias negativas que puede vivir un creyente, que no escapamos ninguno de los que estamos acá a las situaciones negativas, porque son parte de nuestra vida, ¿por qué todavía el Señor nos pide que seamos agradecidos a Él, que nos presentemos en una actitud de gracias, como decíamos el domingo? Y yo mencionaba el domingo algunas causas, algunos porqués, algunos factores, y hablaba del pecado, el factor pecado. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y por lo tanto todo lo que nos pasa, todo lo negativo es fruto de esa condición pecaminosa que todos nosotros tenemos, que arrastramos del tiempo de Adán. No podemos escaparle a eso. Es una maldición que acompaña el pecado que entró en el Edén. Pero hablábamos también de que muchas veces Dios permite esas situaciones para disciplinarnos, para hacernos crecer. Así como Él busca que nosotros podamos ser cada vez más dependientes de Él. Así como el apóstol Pablo en algún momento le pide a Dios que le quite la enfermedad de su cuerpo y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el otro aspecto ahí que hablábamos este domingo era el factor madurez, el factor aprendizaje. Nosotros aprendemos mientras las circunstancias son adversas y por eso Dios permite que ellas lleguen a nuestra vida. Pero hoy quiero hacer referencia a otros porqués, a otras causas, a otros factores que tienen que ver con vivir una vida en constante gratitud al Señor. Y me voy a referir a algo que aparece en el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14 dice así la palabra del Señor: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En otras palabras, tené paciencia. Y Dios permite que las pruebas, las dificultades, las situaciones adversas lleguen a nuestra vida, cosas inexplicables, y tal vez la respuesta sea a que Dios esté buscando que se desarrolle la paciencia en ti y en mí. Y tal vez esa pueda ser la explicación de aquello negativo que nos toque enfrentar. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser pacientes. Es una virtud cristiana, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y todavía en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículo 4, encontramos: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que la paciencia requiere de un proceso para que la obra en relación a la paciencia se haga completa. La paciencia no se adquiere de un día para el otro, sino que se requiere todo un proceso. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo estamos ahí en esa área? La palabra paciencia aquí en Santiago, capítulo 1, la palabra que se usa para definir paciencia, se traduce como la capacidad de soportar el sufrimiento y el dolor. No puede desarrollarse la paciencia sin esto, sin el sufrimiento y sin el dolor. Y son dos cosas que uno quiere evitar en la vida. Uno no quiere pasar por eso. Pero la Biblia una y otra vez nos dice que esas circunstancias que ya son producto del pecado que entró en el origen mismo del ser humano, ya está instalado en nuestra vida cotidiana, y es a través de ese dolor y de ese sufrimiento que nosotros desarrollaremos la paciencia. Dios quiere que aprendamos paciencia porque además
es una virtud cristiana. Y hermano, nosotros sabemos que en la vida cristiana tenemos que adquirir, transitar por un camino llamado santidad. Y no se puede adquirir mayor santidad sin paciencia. Y no se puede desarrollar paciencia sin santidad. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. No hay una madurez instantánea, es un proceso. Por lo tanto, la paciencia, hermano, nos va a tener que acompañar. La vamos a tener que desarrollar de alguna forma. Y a veces, hermano, llevamos años en el camino de la fe y hemos desarrollado muy poco la paciencia. Por eso, hermano, ¿no será que Dios permite las pruebas, las luchas, las dificultades, porque está buscando que se desarrolle nuestra paciencia? Bien, ese puede ser otro aspecto por el cual se producen las pruebas, las dificultades, y nosotros, hermanos, necesitamos dar gracias al Señor por esos procesos, porque Dios está queriendo enseñarnos mucho a través de ellos. Querido hermano y hermana, en esta mañana, que Dios te bendiga ricamente.